gestación o mayor a 41 semanas de gestación, también que presentan preeclampsia o eclampsia, cuando tienen una hipertensión materna, embarazo múltiple o anemia fetal. Y en el caso después del parto, una cesárea de emergencia, un parto instrumentado, uso de anestesia general, desprendimiento de placenta o una presentación de náuseas. También es importante considerar que antes del tiempo del pinzamiento, ya sea temprano, menor a 30 segundos cuando hay una sospecha de asfixia, y el pinzamiento tardío de 30 a 60 segundos. Bueno, también es importante mencionar que la secuencia de RCP neonatal sigue el patrón de ABCD, que es muy diferente al de adultos, niños. Y es importante tener en cuenta que debemos tener todo el equipo listo de una atención inmediata, estar bien formado, conocer los candidatos a RCP, conociendo los factores de riesgo que ya mencioné. Y ya cuando se presenta el nacimiento, las preguntas iniciales son 3 y tienen que ser en ese orden. Si es nacido a término, si tiene un buen tono, si respira o llora bien. Si la respuesta es sí, junto a la madre y de rutina se calienta para tener una temperatura normal. La posición de la vía aérea, que no es hiperextenso ni tan hiperflexionado. La posición correcta es en olfateo, o también llamada de semiextensión. También despejar las secreciones, primero de la boca y luego de la nariz, secar y una evaluación constante. Solo basta que tengamos una respuesta no, tenemos que seguir a lo siguiente: calentar y mantener una temperatura normal, posición de la vía aérea, aspirar las secreciones si es necesario, porque si se aspira cuando no es necesario, vamos a producir una respuesta vasovagal y va a haber una mayor bradicardia y también una disminución del Doppler. También secar y estimular de los pies y del torso. De ahí posteriormente se realizan las siguientes preguntas. En ese orden también la apnea, si hay boqueo o también llamado gasping, y si la frecuencia cardíaca es menor a 100. Entonces, si la respuesta a esto es no, nos hacemos la siguiente pregunta: si respira con dificultad o presenta una cianosis persistente. Y si la respuesta a esto es sí, se debe colocar en posición, despejar en la posición que ya mencioné anteriormente, despejar la vía aérea, colocar oxígeno si es necesario y considerar el CPAP. Y si la respuesta a esto es sí, tenemos que hacer el BPP, monitorizar la saturación de oxígeno y considerar un EKG, que bueno, el EKG sería lo ideal, pero lo más práctico sería tomar la frecuencia cardíaca en 6 segundos y multiplicarlo por 10. En el caso de la BPP se usa una bolsa válvula mascarilla, y hay que tener consideraciones. En gestantes mayor o igual a 35 semanas de gestación, el FIO2 tiene que ser de 21%, menores de 35 semanas de gestación tiene que ser entre 21 y 30%. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60, independientemente de la edad gestacional, el FIO2 tiene que estar en 100%. Y la maniobra que se utiliza en este caso es C y E. Se coloca los dos primeros dedos formando una C, como podemos ver en la imagen, y se hace una presión. La frecuencia se tiene que mantener del 40 al 60% y también mantener un PIB del 20 al 25% centímetros de agua. En el caso del tiempo de saturación, desde que nace hasta los 10 minutos va a incrementar en los primeros 5 minutos 5%, y de los 5 a los 10 minutos va a aumentar un 10%. Y es importante que tiene que ser reductal en la muñeca de la mano derecha. Ahora, también se tiene que hacer la verificación de la BPP, y esto se realiza a través de 2 evaluaciones. La primera evaluación es a los 15 segundos. Si la frecuencia cardíaca sube, se realiza la segunda evaluación a los 15 segundos más. Pero si la frecuencia cardíaca no sube, tenemos que considerar el pecho. La frecuencia cardíaca no está subiendo porque se está tomando mal, o se está haciendo mal esta BPP, o porque realmente el paciente está muy mal y no responde. Entonces, si ventilación, presión positiva.
Sí, ahorita. Ya, si el pecho se eleva, entonces ya se realiza la segunda evaluación a los 15 segundos más. Y si no, se hace el Mr. Sopa, que es la mnemotecnia que nos plantea la guía, que lo podemos ver allá. M de ajustar la máscara, una reposición vía aérea, S de succión de boca y nariz, open de que la boca tiene que estar bien abierta, y P de aumentar la presión y alternar otra vía aérea. Si ya el pecho se eleva, entonces ya se hace la segunda evaluación a los 30 segundos más. Para continuar, ya nos mencionó la compañera lo que seguiría en lo que es el algoritmo que nos plantea las guías serían las compresiones torácicas. Si es que bien ya nos explicó la compañera, seguimos teniendo una frecuencia cardíaca menos de 100. Ahora en este caso sigue siendo baja y de repente ya vamos a tener una frecuencia cardíaca, partimos desde aquí, una frecuencia cardíaca menos de 60. Ya vamos a plantear lo que son las compresiones torácicas o también masaje cardíaco. Cabe resaltar que estas pues son requeridas en casi menos del 1% de los pacientes que requieren reanimación, o sea, casi de 1 a 2 de cada 1000 son los que van a requerir compresiones torácicas. O sea, no siempre se va a aplicar, pero igual el algoritmo, si es que no responde a nuestro paciente, si es que tiene una frecuencia cardíaca menos de 60, es lo que va a seguir. Y bueno, como ya mencionamos, pues esta se establece cuando ya tras 30 segundos de la ventilación a presión positiva, esta frecuencia sigue menor de 60. Entonces, también cabe resaltar que este EPP va a estar al 100%. Y bueno, lo que tenemos que recordar siempre es que va a ser 1 minuto de compresiones en una relación de 3 a 1, como sabemos, ¿no? O sea, 3 compresiones y una ventilación. Siguiente diapositiva. Ahora, les voy a explicar un poquito más sobre cómo deben ser estas compresiones, ¿no? La ubicación para hacer estas compresiones torácicas, a lo que nos dice la guía, y también la guía española y también la otra, el libro de la Asociación Americana, es que podemos aplicarla, si bien podemos hacerlo con los 2 pulgares, ¿sí? Ya les voy a mostrar una imagen a continuación. También hay otros que usan los 2 deditos, pero el que más nos recomiendan es de los 2 pulgares. Y la ubicación en sí va a ser, nos dicen así, ¿no? Que tenemos que trazar una línea media entre los pezones, en el tercio inferior del esternón, no tanto llegando a lo que es a la sifón, ¿no? Más o menos por aquí donde marca ahí de color plomito es donde deberíamos realizar la compresión. Nos ubicamos, como ya les mencioné, de una línea media de los pezones, más abajito, ahí es donde deberías realizar la compresión, ¿no? Ahora, respecto a la profundidad de cómo deben ser estas compresiones, lo que nos dicen las guías es que, como vemos, debemos plantear lo que es, vemos todo el diámetro anterior-posterior del pecho del bebito, ¿no? Entonces lo dividimos en 3, entonces la profundidad de la compresión debería ser 1/3 al diámetro, o sea, según un diámetro anterior-posterior del pecho, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y como ya les mencioné la técnica de 2 manos y los 2 pulgares, siguiente diapositiva, por favor. Ya, por ejemplo, aquí vemos esta imagen, como vemos aquí la está aplicando, ambos, bueno, la guía nos dice que podemos ponerlo así como esta o un dedo encima del otro, pero la que más se aplica es así. Y esta imagen también la puse para darnos cuenta que esta es una posición adecuada de cómo debería darse esta reanimación neonatal, ya que, por ejemplo, aquí el doctor le está haciendo las compresiones, está por aquí debajo, y aquí le estamos haciendo la ventilación, ¿no? Entonces, lo ideal es que no hay una obstrucción, que no haya choques, o sea, lo ideal es, por lo menos que siempre nos planteen, es esta ubicación, de que las compresiones están aquí en la cabecera del neonato y la ventilación a un lado, ¿no? Al lado derecho. Ok, ahora, respecto a la frecuencia de compresión, como ya les mencioné, van a ser pues tres compresiones y una ventilación. Lo que nos dice la guía es que nos recomienda que el que está realizando la reanimación pues lo diga en voz alta, ¿no? Digamos, compresiones, o sea, las va a contar 1, 2, 3 y ventilar. 1, 2, 3 y ventilar. Ahora, lo que debe hacer el que está dando la ventilación, digamos, cuando estamos en la I,
que es donde el que está dando la ventilación debe dejar, no, la compresión mejor dicho, no tiene que retirar los dedos, ¿no? Simplemente dejar de comprimir, porque si lo sacas los dedos existe esa posibilidad de que de repente vas a demorar en lo que es ubicar otra vez, como ya le mencioné, dónde debe ir. Entonces lo que recomienda es simplemente levantar los deditos y dejar de comprimirlo y ya se da la ventilación, ¿no? Lo que, bueno, como vemos se va a realizar en 2 segundos, que es un ciclo, ¿ya? En 2 segundos se tiene que realizar 3 compresiones y una ventilación. Lo que vamos a buscar entonces es un total de 90 compresiones y más de 30 ventilaciones alrededor de, no, en un minuto, ¿no? Eso es lo que se busca. Ok, ahora bien, si es que estas compresiones ya se han hecho de calidad, hemos visto todo cómo debe darse, la profundidad, las técnicas que se tienen, el paciente a pesar de eso no responde y tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, es donde vamos a llegar a aplicar lo que es la medicación. En este caso, lo que se va a hacer es darle adrenalina, ¿no? Pero primero que todo, vamos a hablar sobre, bueno, tenemos que establecer un acceso, ¿no? Intravenoso en este caso. El acceso intravenoso para poder aplicar la adrenalina es el que más nos recomienda la guía. Cualquier guía siempre te va a recomendar el intravenoso porque es el mejor, a pesar de, bueno, es el mejor, tiene mejor absorción, actúa más rápido, ¿no? Ese es el que siempre nos recomienda la guía, ¿ya? A ver, siguiente diapositiva. Cabe resaltar que, bueno, también existe lo que es la administración de esta adrenalina vía endotraqueal, ¿ya? Pero es la que menos se recomienda, ya que esta, si bien la puedes emplear en el caso de que no tengas una vía permeable, una intravenosa, puede estar endotraqueal, no se recomienda porque no es la misma acción, ¿no? O sea, no tiene una misma absorción, no tiene una misma efectividad, entonces esa es la que menos se recomienda, pero puede darse, ¿no? La guía no la recomienda, porque incluso hay casos de que pues, el doctor, depende del doctor, no aplica un endotraqueal y el paciente igual no responde, igual va a tener que buscar una intravenosa. Bueno, la guía americana también nos menciona que también puede darse la opción de la administración intraósea. Como vemos, bueno, también va a ser igual bueno, mejor con el endotraqueal, obviamente. Y esta, bueno, ¿cómo se da? Pues se da en un hueso plano, por ejemplo, en la tibia, ¿ya? Y esto también podría ser una alternativa en el caso no se pueda acceder a la intravenosa, ¿no? Y ahora también les voy a mencionar más o menos lo que es las dosis. Como les mencioné preferentemente es por vía intravenosa, por la vena umbilical, porque ya tenemos ahí el cordoncito, entonces aprovechamos y es por donde se va a dar esta administración. Bueno, la endotraquea ya les dije que es alternativa. Perdón, la dosis de la intravenosa nos dicen que es de 0.01 hasta 0.3 es el rango, pero la dosis inicial que nos plantea la guía es de 0.02. Respecto a la endotraqueal, obviamente pues va a ser más la dosis porque es vía endotraqueal, se da hasta de 0.1 miligramo. Y esta administración de la adrenalina la podemos repetir de 3 a 5 minutos si es que el paciente pues, no responde y sigue con menos de 60 latidos por minuto. Podemos repetirlo hasta 3 veces, ¿no? Nos recomiendan 2 hasta 3 veces. Incluso también en el algoritmo nos planteaban considerar hipovolemia o en el caso de que podría haber un shock hipovolémico en el levito tras no responder a la adrenalina, por ejemplo. Entonces ahí nos plantean el uso de los cristaloides o hemoderivados, glóbulos rojos concentrados. Por ejemplo, en el caso de los cristaloides, el que más tenemos es el cloruro de sodio a 10 mililitros de una dosis inicial. Entonces, si la frecuencia cardíaca, a pesar de eso, de haber descartado esos signos de 60 latidos por minuto, pues ya se tiene la reanimación y ya no habría más que hacer, ¿no? E incluso, en el caso de aplicar la adrenalina, hay otras guías que mencionan que no se recomienda en el caso cuando es alta mortalidad, o hay una prematurez extrema, o es menos de 23 semanas, menos de 400 gramos, si hay encefalia, si hay una agenesia diafragmática, incluso ya se plantea no realizarla, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, entonces, ahora respecto a los cuidados posteriores a la reanimación, pues ya se da una atención de rutina. La mayoría de estos recién nacidos, cuando ya responden a lo que es la reanimación, ya no suelen tener pues, complicaciones.
ya pueden quedarse con su madre, depende cómo está respondiendo, claro, el paciente, depende mucho de eso. Entonces es muy importante indicar que ya puede estar con la madre, empezar el contacto piel con piel para favorecer mucho más el vínculo, ya iniciar la lactancia, recibir cuidados básicos, ¿no? Ya si existen factores de riesgo, por ejemplo, si no está, bueno, ya se recuperó la frecuencia cardíaca, pero de repente tiene una respiración espontánea o no muy buena, digamos, se le puede seguir dando de la BPP para que se recupere, ¿no? Incluso ya se le maneja la temperatura, ya, eso depende mucho del caso, ¿no? Y bueno, cuidados tras la reanimación, bueno, hay algunos bebés que van a necesitar oxígeno, el CPAP también, como ya mencionó nuestra compañera, después del parto, bueno, hay casos que sí requieren mucho más, un seguimiento más estricto, ¿no? Incluso pueden llegar hasta cuidados intensivos. Y bueno, importante el acceso de los padres para bueno, facilitar su acceso y el tiempo de observación. Va a depender mucho esto de la evolución clínica y los factores de riesgo que tenga el paciente. Ya. Ahora también, la guía también nos mencionaba algunos aspectos éticos. Como sabemos, si bien... ya te pasaste del tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a haber el caso clínico? Bueno, solo falta esta guía para ir así el caso clínico. Pero, o sea, ya para finalizar simplemente, pues, los aspectos éticos nos dicen que pues, el neonato pues, no tiene la autonomía para decidir pues, si es que quiere continuar o no con esta reanimación. Entonces es muy importante esto, conversar con los padres, saber la opinión de los padres y explicarles los riesgos y beneficios de esta, ¿no? Incluso ya, bueno, para suspender la reanimación, para mencionar, pues si no hay signos vitales tras 10 minutos de RCP, ya se suspende la reanimación. Si la frecuencia cardíaca es más de 60, incluso ya no se debe persistir durante 10 a 15, ¿no? Y más que todo lo que me refería es conversar mucho con los padres, porque los neonatos pues, no pueden decidir, ¿no? Sí, te positivo. Ya, ahora respecto al caso clínico, tenemos una madre de 27 años, primigesta, con un embarazo controlado, tiene controles prenatales, no tiene antecedentes médicos relevantes, su embarazo fue normoevolutivo hasta las 38 más 2 semanas, serologías negativas, la ecografía de tercer trimestre, pues todo adecuado, placenta no inserta. En el parto, pues fue un trabajo de parto espontáneo, tuvo una ruptura de membranas a las 8 horas antes, un líquido amniótico teñido de meconio moderado, no podemos ayudarnos. El monitoreo fetal, bueno, se ven desaceleraciones tardías persistentes y se realiza una cesárea urgente por sospecha de un sufrimiento fetal agudo. Es un paciente masculino de un peso de 3.150 gramos, una talla de 50. Bueno, también le cuentan el LAUCAR que el minuto era de 3, tenemos una depresión severa, ¿no? Y el 5 minutos 6, sin respiración espontánea y nacionalidad central. Siguiente diapositiva. Y entonces ya hemos visto todo el algoritmo, entonces empezamos con lo que es la preparación previa en este caso. Bueno, sí, claro, la preparación previa. En el paso 1, la preparación previa, ya, vamos a asignar los roles, ventilación del equipo, si hay fuentes de oxígeno, la mesa de calor y el equipo de succión, ¿no? Porque ya estamos viendo un pacientito que ya hemos evaluado las 3 preguntas, entonces, ¿es un embarazo a término? Sí. ¿Hay tono muscular bueno? Nos dicen que no respira ni llora, entonces ya tenemos que pasar a una mesa de reanimación y comenzar los pasos iniciales. Al primer minuto, entonces, como ya explicó mi compañera, vamos a proporcionar el calor, la posición de la vía aérea, también vamos a ver una posición neutra de la vía aérea, se seca, se estimula suavemente, va a haber aspiración de boca y narices que es necesario, como ya lo mencionamos. Al evaluar, se evaluó que hay una apnea y una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, entonces tenemos que iniciar con el BPP. Entonces, al minuto 1 y 2 más o menos ya se da la ventilación con presión positiva, con un dispositivo de TEPIES con un PIP de 20-25, una FE inicial al 21%, y se coloca el sensor de saturación para entender cómo va la saturación del pacientito. Y al evaluar vemos que hay una frecuencia cardíaca que llega a subir, pero igual sigue siendo menos de 100, ¿no? Entonces se optimiza por el Mr. SOPA que ya le explicó mi compañera. O sea, prácticamente tenemos que asegurarnos que esa ventilación de esa técnica se está haciendo bien, ¿no? Entonces, al minuto 2 a 3 se da una evaluación. A pesar del Mr. SOPA, esta frecuencia cardíaca cae, ¿no? Entonces, es donde vamos a indicar las compresiones torácicas. Se ajusta el FIO2 al 100%, como les mencioné, es como debe darse las compresiones. Se aplica la técnica pulgares a tercio inferior con una relación 3 a 1. Y entonces, al minuto 4 a 5, tras 60 segundos de la ventilación positiva más las compresiones, este paciente pues sigue con menos de 60 latidos por minuto. Entonces, en este caso se le administra la adrenalina 0.02 por un catéter umbilical.
y se mantienen las ventilaciones parciales, ventilaciones a presión positiva y estas compresiones, mientras va actuando la adrenalina. Entonces, ya en minuto 6 o 8 este paciente ya vemos que tiene una frecuencia que asciende a 120, entonces ya se recuperó, la adrenalina pues ya le ayudó, entonces ya tiene una respiración, pero aún tiene una respiración espontánea regular, ¿no? Entonces, ya hemos mejorado lo que es la frecuencia cardíaca, el paciente ya está bien, su respiración es espontánea irregular, pero ya se continúa con el BFP, como les mencioné, para regular esto, ¿no? La respiración. Y vamos a reducir la FiO2 respecto a los objetivos que ya nos mencionaron de saturación por minuto de vida. Y finalmente pues ya tenemos nuestro paciente con una saturación de 90-92% y estable, con una frecuencia cardíaca ya más de 100 y bueno, ya tendríamos el pacientito estable, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía, lo hemos sacado del libro de reanimación neonatal y la guía española más que todo y algunos artículos. Siente positiva. Ya, y eso sería todo. Gracias. Bueno, muchos casos de estos niños que tienen alteraciones del encaje táctil, que nos dicen que los alternativos se fueron al suelo, no hay radicales sostenidos, o va acompañado de cambio de color en el líquido amniótico. No tenemos que pensar que pueden hacer mal. Ahora, la causa puede ser diversa, también no modificada, ¿no? Si estaba en trabajo de parto, generalmente pasa eso. Están ya en dilatación y por alguna causa los monitoreos se hacen, ¿no? Entonces, hay que pensar que eso, ¿no? Pero puede ser la causa que sea, pues lo importante es inmediatamente sacar al niño del útero materno, no también para fuera de ahí, ¿sí? Muchas veces van a estar en el pie. Entonces, bueno, donde yo trabajaba en el hospital de Uruguay, pues en cada sala de parto, o en cada sala de operaciones hay una herramienta, ¿no? Para dar calor. Solo, ya está enchufada, ya está conectada al oxígeno, solamente tenemos que prender la resistencia para que le traiga calor, ¿no? Como les decía de prontito, el atmosfero que va con sus pilas, ¿no? Lo que quería agregar a lo que tú has dicho es que en este niño hemos hecho ya los 25 a 30 segundos de partos iniciales. Vemos que no hay todo respiratorio de comenzamos a hacer ventilación a presión positiva. Vemos que de repente el latido no remonta más de 80 al 100. Tenemos que aplicar el sopa, ¿no? Pero una vez que hemos hecho la corrección con el sopa, ya tenemos que pensar, la frecuencia sigue bajando en el
sé cómo se me prendió el foco en ese rato de decirle, ¿le ha diluido? No. O sea, yo le iba a meter adrenalina a una mentira. O sea, el más experimentado es el que tiene que ordenar. Pero en el caso de que iba a meter uno más, yo le decía a la administración, por si acaso no tiene que hablar. Porque una vez que esté jugado, él sigue ventilando y yo voy a hacer un examen cardíaco y mientras tanto, por la fisiopatología, yo sé que este niño parece cara de niño, entonces yo dejo de hacer un examen cardíaco, pero yo le enseñé que le dije que me saque el catéter número 5 para ver un militar. Rapidito, o sea, pero en el trabajo se hay que tener experiencia. Lo típico es la misma militar que se contiene en ese caso. Entonces, no tengo que necesidad de ser careta para aplicar. Supongamos que me quedó de cordón así de 2 centímetros, el doble de eso es lo que introduzco ahí. Listo. Conozco una dosis de repetir, como le digo, que se puede repetir cada 5 minutos. También le conozco un bolo porque hay hipotensión, no hipovolemia, porque ese niño no perdió el litro, no se deshidrataba. Hay hipotensión, bueno, puedes colocarlo 10 cc por kilo, eso es lo que se logra. Hay metabolismo anaeróbico, ¿no? O sea, la glucosa se consume, hay energía que baja la apetito, etc. Entonces yo asumo que la medicina ya hipoglicémica y le coloco como una hipoglicemia 2 cc por kilo de sosa en el paciente. Cuando ya estoy haciendo eso, pero eso sí rapidito, ya, pues. Y como siempre se tiene que cantar, como he dicho, es sincronizado. Teóricamente, el dedo debe estar, este es el los dedos tienen que cantar. Cantar, ¿no? 1, 2, 3, 21, 1, 2, 3, 21. Y no sabes de qué rato, no porque están haciendo 1, 2, 3, 21, no saben por decir. Si son en un minuto, como 40, por decir, ventilaciones y 120 tratando de hacer. Pero como les digo, uno ya tiene que estar preparado mentalmente qué es lo que tienes que hacer. O sea, uno lo tiene que estar como dice el CPU. El segundito, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú tienes que ordenar. Puedes hacer esto. Pero antes de eso yo chequeo que todo esté la toma de oxígeno conectada a la MU, la sonda de respiración conectada al respirador, porque a veces uno llega y le tocó una enfermera nueva y no tuvo el tubo ámbar ese amarillo que se conecta tanto al oxígeno como a la respiración, no hay práctico. Lo sacaron cuando se estaba y después nadie lo volvió a conectar, que eso va a tener que tener esta instalación. Entonces todo se debe estar listo. Porque cuando uno está en esa situación, parece que es una necesidad. Uno mentalmente trata de hacerlo lo más rápido posible. Porque en el dicho del RCP que dice, tú te demoras en hacer la reanimación, el doble de tiempo ese niño se va a recuperar. Y es el riesgo del daño. Entonces, como les digo, esta es una maravilla. En algún momento de nuestra vida, los neonatólogos tenemos nuestro Waterloo. Lo más sabios que seamos o habilosos, nos toca nuestro Waterloo, pero no puede sacar a Dios. Todo depende del tiempo de que el niño ha estado en hipoxia, ¿no? Si ha estado en hipoxia prolongada, ese niño no se va a recuperar. O de repente no sale. Luego una vez que entramos en la emergencia, y el ginecólogo así, al final nos fueron latidos, porque estamos haciendo esa área de urgencia. Y cuando nació el niño estaba planchado. Y yo le digo, no tienes signo vital, no respira, no hay latido. Inicio de reanimación. Doctora, ¿cómo hace reanimación? Después te va a meter en la pulmones, cuando va en la anatomía patológica, lo mueve, va a ver la masa positiva, va a conocer la masa positiva. Le tengan agua al pulmón, lo va a cortar, porque tiene ahí. Esa es la información que se tiene.
no salió. Pero tienes que hacerlo. Porque si te están diciendo que claro que está había cometido, bueno, siempre nos hace perro muerto, ¿no? Pero la apariencia no lo hace. Porque después te ves en problemas. ¿No? Una vez a un colega, antes yo era la única neumóloga de mi amor. Bueno, ahora yo me estoy poniendo computador. Entonces los pediatras también tenían que subir a atender partos necesarios. Una vez nació una necesaria así, mal. ¿Qué dijeron los ginecólogos en el juicio? Porque se fueron al juicio. Dijeron que el niño había nacido mal, había muerto por. Como el pediatra no sabe reanimar. Imagínense que falta ética. Puedes decir eso, ¿no? La doctora lloraba muy competente. Yo le entiendo. ¿Qué hicieron los pediatras? 4 vacunas, todos a uno. Ninguna de nosotros fuimos a tener parte necesario. Pero algunas veces tienen que subir. Por ejemplo, si el médico que está de turno es una falta, que no es un niño asociado, lo tienes que ayudar, siempre va con el movimiento médico, porque el mente es todo el mecanismo, porque no es el cuidado de esta cosa, y tiene que ayudar. No puede ir con el primero, con el mujer. Entonces es necesario, y el ginecólogo no entiende de que no es una fecha necesaria que espere, y dice, no, yo quiero ser necesario, pues hay que ir a comunicarse de la guardia. Doctor, yo me voy con pacientes críticos y el médico dice que va a ser necesario. No sé qué va a subir, porque el médico ha comunicado a una y así existe. Cargando iPhone. A veces tiene que ir el médico a ¿por qué no hay una, como el dicho, que se hicieron un código? Como era ley esa no sabe. ¿Qué dice la guía del RCP o de atención de recién nacidos? El INSA. Lo que deben atender todos los centros, de hospital, centros de salud, que atienden nacimientos, deben estar capacitados en el RCP. En una cosa puedes, o a un centro de salud no va a haber ginecólogo, pero hay médico pediatra, hay médico general, hay enfermeros. Todas deben estar capacitados en la atención de pacientes. Porque en cualquier momento, en las antiguas cursos de emergencia pediátrica hacíamos un taller de resistencia. Pero bueno, ahora no hay. Los tengo muñequitos ahí. Pero solamente son para ventilar. Los verdaderos talleres de reanimación blanda y los están tomando a la puerta. Los talleres así que deben, teóricamente deben hacerse cada 6 meses para refrescar. Los días el ente rector generalmente es las días de la Asociación Americana de Pie del Corazón. Como ya les dije ayer a sus delegados, realmente cada 4 o 5 años cambian algunas cositas, ¿no? Y debió salir, la última guía debió salir en el 2020, pero como la pandemia, salió la última guía la que pasado, no sé si está pasado, en el año 22. Si los europeos copian eso, no es que los europeos hagan su propia guía, copian a Estados Unidos. Entonces cambian de repente la voz culpable que se la MU, de repente la máscara de Alicia, que no la matamos nosotros. Y bueno, según la guía dice que la máscara de Alicia es fácil de usar en aquellos, sobre todo personas que no tienen habilidad para lectura, pero hay que tener un mecanismo. Y solamente se aplica. Bueno, es una orden. Entonces el alcalde dice, como les digo, hay que ignorar, ¿no? Bueno, ya le faltó un poquito de tubo en la canción, bueno, las máscaras son de acuerdo al tamaño redondas, en forma de pera,
subo 6, 9. O sea, 9 centímetros tiene que estar el tubo para configurar. La tráquea de recién nacido es muy pequeña, de 2 a 4 centímetros. Y cuando intubamos tenemos que buscar que esté bien colocado el tubo, ¿no? Porque muchas veces, porque cuando uno hace buena carga de intubo, levantar bien. Van a ver la cuerda vocal como una sección que ustedes presentan aquí, soltado por acá, un poquito y bueno, esa es la cuerda vocal. Pero ¿qué pasa? Ahora los tubos de los vocales que no tienen como su amigo ya están conmigo. A veces tú ya estás entrando atrás, de repente metes el tubo y no sé qué pasa, que se da la vuelta. Yo les di eso que les digo, algo. De repente vas a probar el sistema muy vesicular, porque así que lo que es, que han metido en la tráquea, de repente no pasa ningún cosa que no sea sacado. Y cuando un niño está con saturaciones bajas, por decir de 80, primero tiene que ventilar. Sube a 90, 92, y por lo menos ahí ya recién te inicias digamos, la intubación. No te debe de demorar más de 2 minutos, porque no puedes prolongar la intubación. Si no has logrado tener una intubación respiratoria, entonces debe